Los precios de los alimentos y el transporte impulsan la inflación y el empobrecimiento del pueblo cubano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El problema no es solamente la inflación, sino el crecimiento mucho más alto de los precios de consumo en comparación con una dinámica de los salarios y las pensiones, advierte el economista Pedro Monreal. Las recientes cifras oficiales de inflación de julio indican que la medición interanual del índice de precios al consumidor, IPC, se ha mantenido en un nivel de un 40% durante todo el 2023, que refuerza el empobrecimiento de los ciudadanos, alertó el día lunes el economista Pedro Monreal en Twitter. En julio, el IPC se ubicó en 322.85 con respecto a la base de 2010. La variación mensual se situó en 1.06 y la variación acumulada en 41.77, según cifras publicadas en la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Monreal advirtió que, considerando que los datos oficiales tienden a subestimar la inflación en Cuba, la situación podría ser más grave. El economista señaló que, a diferencia de meses anteriores, la inflación de julio se explica principalmente por el precio del transporte, seguido por el aumento de los precios de los alimentos. Tomadas de conjunto, tres áreas proporcionaron el 82% del combustible para la inflación de Cuba en julio: transporte, alimento y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles. Esta última incluye ventas de alimentos y bebidas no alcohólicas de la gastronomía, añadió. El incremento de los precios del pasaje en ómnibus tuvo el mayor efecto en los precios de la división transporte, seguido por el precio de las tarifas de taxi urbano y bicitaxi y de los taxis interurbanos, según los datos de la UNEI analizados por Monreal. Aunque el queso blanco, los espaguetis, la carne de ave, el aceite redujeron sus precios, dos tipos de frijoles, colorado y negro, fundamental en la dieta de los cubanos, encabezaron la lista con mayores incrementos mensuales de precios en el mes de julio. Según Monreal, en el caso de la bajada de los precios de la carne de ave, pollo fundamentalmente, y del aceite, no queda claro si fue el efecto de pymes, en referencia al peso que las pequeñas empresas privadas están teniendo como vendedores de estos productos de primera necesidad. El problema no es solamente la inflación, sino el crecimiento mucho más alto de los precios de consumo en comparación con la dinámica de salarios y pensiones. Una eventual moderación de la inflación no se resolverá por sí sola el empobrecimiento desatado por el ordenamiento, concluyó el economista. El propio Monreal advirtió recientemente que la capacidad de respuesta de oferta agropecuaria es un componente estructural clave para mitigar la inflación en el país, pero la política agropecuaria ha fracasado y seguirá fallando mientras no convierta al sector privado nacional en el pilar del sistema agropecuario. Este año 2023 ha estado signado por los atrasos desproporcionados en los suministros de la canasta básica entregada a los cubanos a través de la libreta de racionamiento. Varios de los productos que conforman este grupo de alimentos son importados. Su entrega significa un respiro para el pueblo, incapaz de asumir la inflación escalonada con salarios estancados. Como señaló la economista Rafaela Cruz, el régimen miente al enmarcar un drama inflacionario cubano dentro de un problema inflacionario internacional, como si estuviesen relacionados y, por lo tanto, lo que está pasando en la isla no fuese responsabilidad exclusiva de la dictadura y sus gobernantes. En Cuba la inflación se disparó en el año 2021, llegando entre el 400 y el 700%, la mayor del mundo, mientras que los precios internacionales apenas subían 3.5%. Tal diferencia demuestra que las causas del batacazo cubano no fueron problemas externos, sino el fracaso absoluto de la tarea de ordenamiento, comenzada el 1 de enero de ese año e insertada sobre el fracaso absoluto del sistema socialista, impuesto allá en el 1 de enero de 1959. Hay que desconocer los fundamentos básicos de la ciencia económica para proponer, en las condiciones actuales de Cuba,
un 6% de bonificación para clientes que usen tarjetas o pasarelas de pago, señaló. No entienden que, en la situación cubana de máxima escasez y carencia sistemática de competencia en oferta, la demanda se vuelve inelástica, viéndose obligada a conformarse con aquello que se encuentre, prácticamente sin importar cuán mala sea la relación calidad-precio, con lo que ese 6% de bonificación al lado de la demanda no hará ninguna diferencia en cuanto a las tendencias de compra que, por cierto, ya están recostadas en el comercio electrónico todo lo posible por la falta de dinero en efectivo que lleva meses sufriendo el país. Lo único que va a conseguir el Banco Central de Cuba con esta medida es disminuir en 6% su captación de dinero, lo que permitirá más circulación monetaria, con lo que, adivinan, se generará más inflación. Siguiendo con las noticias, el pueblo cubano tiene una deuda con África, pero La Habana cobra caro sus servicios en Angola. La cobertura de la visita de Miguel Díaz-Canel a Angola por parte de la prensa del país africano es tan extensa como intensa. De las 12 noticias con la que Jornal de Angola abre su página web esta mañana, 7 hablan de actos oficiales, encuentros, homenajes y discursos del mandatario cubano, pero poco se sabe del contenido de los acuerdos firmados en el viaje oficial. El día martes, la portada del diario oficialista estaba protagonizada por este titular: industrias farmacéuticas cubanas podrían ser instaladas en la zona económico especial sin muchos más detalles. Según el texto, el acuerdo que permitirá la instalación de laboratorios de la isla en el país es recíproco y los angolanos también podrán quedarse en la zona especial de desarrollo Mariel. Además, hay otros memorando firmado entre Agencia Reguladora de Medicamentos de Angola, ARMED, y el Centro Estatal de Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, SECMED, para la formación en Cuba de cuadros angolanos de hemovigilancia, control de calidad e investigación científica. También el turismo es objetivo preferente de la colaboración de los dos países, cuyas relaciones han sido excelentes desde 1975. Cientos de miles de soldados cubanos, financiados por la Unión Soviética, intervinieron en la guerra civil que sufrió el país hasta 2002, fruto de la amistad entre Agostinho Neto y Fidel Castro. Interesado en la implementación de un régimen marxista en el país africano, los lazos personales también continuaron con José Eduardo dos Santos, que hizo de la cooperación con el gobierno de la isla una prioridad. Díaz-Canel, que visita por primera vez en su mandato el país, hacía 14 años que un dirigente cubano no viajaba a Angola, agradeció los cumplidos y afirmó que considera a Luanda un socio ideal para acompañar el proceso de actualización del modelo económico y social cubano. El dirigente cubano ha estado presente en otros actos, como en el discurso frente a los diputados de la Asamblea Nacional, a quienes seleccionó sobre los lazos de sangre entre el continente africano y la isla, el humanismo, la lucha contra la esclavitud o el apoyo, no exento de intereses, a la independencia de sus países. Allí citó a Fidel Castro: sin África, sin sus hijos, sin sus hijas, sin su cultura, sin sus costumbres, sin sus lenguas y dioses, Cuba no sería lo que es hoy. El pueblo cubano tiene por ello una deuda con África que se acrecienta con la historia heroica que hemos compartido. El títere castrista también depositó flores en la tumba de Agostinho Neto y del jefe de las tropas cubanas en Angola, Raúl Díaz Argüelles, que murió muy al inicio de la guerra. Visitó a jóvenes cubanos que estudian en el país y mantuvo encuentro con organizaciones del apoyo al régimen. Pero la pregunta principal que se hacen los cubanos es: ¿cuánto de parecido guarda esta gira de su presidente con la que realizó a finales de año por Argelia, Turquía, China, Rusia y Bielorrusia? En aquel viaje arrancó a sus socios varios contratos, acuerdos, donaciones millonarias, aunque lo más importante fue garantizar el suministro energético y petróleo. Angola es un país extremadamente pobre y con una inflación galopante, pero sus recursos naturales son ingentes. El 26% de su Producto Interno Bruto, PIB, depende del petróleo, que,
con el alza de los precios recibe grandes cantidades de divisa, pero Cuba no tiene cómo pagar a menos que lo haga como habitualmente, con el trabajo de los médicos y otros profesionales cubanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.